Libro de los Hechos, tema número 91. Y vamos a estar en Hechos 26, del 19 al 27. Hechos 26, del 19 al 27. Y si cuando lo encuentre se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 26, versículo 19. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Dios no anda en tinieblas, ni nada que lo que hace, lo hace en tinieblas. El título de hoy es Dios no obra en un rincón. Dios no obra en un rincón. Hechos 26, 19, dice la palabra del Señor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en este lugar. Y pedimos, Señor, que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Que tú corrijas nuestros pasos, endereces nuestros senderos, Señor. Que tú fortalezcas nuestras manos. Santifícanos más y más. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Nos sentamos a tu mesa para que tú nos hables. Y para que tú, Señor, pues arranque de nuestras vidas aquellas cosas que no te agradan. Pedimos que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en medio de esta reunión. Y te pido, Padre, que podamos conocerte aún más, un poco más de lo que te hemos conocido hasta ahora. Revélate a nuestras vidas y danos la fuerza para obedecer y poner por obra tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Como la semana pasada, claramente los extrañamos. Pero estuvimos conectados viendo la predicación, muy buena enseñanza la que trae el pastor Alberto. Tuve la oportunidad de ver a dos de hermanos de la congregación. Vi a la hermana Lina y al hermano Tacho, porque de la cámara solamente los vi a ellos. Al resto no lo pude ver, pero gloria a Dios que pudimos esta vez sí conectarnos. Y la verdad que nos gozamos mucho con la enseñanza. Y el hecho de que la iglesia pues se reunió de igual manera, pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En tal enseñanza la semana pasada, el tema fue rebeldes u obedientes a la visión celestial. ¿Cuántos son rebeldes a la visión celestial? ¿Alguien dijo amén? ¿Cuántos son obedientes? ¿Alguien dijo amén? Decídanse, no pueden ser uno o el otro, ¿no? Ambos. Bueno, este relato acerca de la vida de Pablo nos deja saber que el llamado que hemos recibido de parte de Dios es para ser ¿qué? Obedecido. No es opcional. No es opcional. La gran comisión, tal y como la vemos en Mateo 28, contiene verbos imperativos: ir y hacer discípulos. No dice por favor, si quisieran, si no tienen nada que hacer el fin de semana. No, es ir y hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo
discípulos. A los maestros que trabajan con los niños, cuando dan la clase, ¿qué está haciendo? Está haciendo discípulos. En sus casas, cuando corrigen, exhortan, estorban, enderezan los pies de sus hijos, ¿qué está haciendo? Usted está haciendo discípulos. Esa es parte de nuestro llamado. Entonces, se da cuenta que Pablo está preso a causa de falsas acusaciones de parte de los judíos. Pero esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Y gloria a Dios por eso. Dios no dice, no sabía qué iba a pasar, ¿qué hago ahora? No, Dios tiene todo sobre control. Ahora, Dios mismo es quien lo ha puesto a través de estas persecuciones en una posición estratégica para llevar la palabra de Dios delante de reyes y de principales judíos. Ahora, si vemos el plan de Dios en nuestras vidas y vemos las cosas, vamos a poner, malas que nos suceden, verdaderamente nos nace así de instinto decir, es que Dios está obrando en nosotros. Déjeme decirle que no. Toma mucha disciplina y dominio propio para decir, ok, Señor, déjame ver por encima de mis sentimientos, de mis emociones, de mi corazón, de mi tragedia, de mis problemas, qué es lo que tú quieres hacer en mí. Y Pablo sabía que para esto había sido llamado. Uno de los pasajes que se tocaron la semana pasada fue 2 Corintios 5, no lo tiene que buscar, se lo voy a leer. Versículo 20, donde dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que representa un país, una delegación. Pero somos embajadores en nombre de Cristo, hemos sido enviados por Cristo. Pero fíjense que dice la segunda parte del versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Bueno, este es uno de los pasajes que muy a menudo tocamos en esta congregación, porque tenemos que entender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio. ¿Sí lo sabía? ¿Cuál es? El de la reconciliación. Que reconciliemos, o a través del Espíritu Santo, que nos dé la palabra para que sean reconciliados los hombres con su Creador, con Dios. Y eso viene a través de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio se nos ha sido encomendada a todos como hijos de Dios. A todos. No es que mi niño tiene 5 años y apenas aceptó al Señor. También tiene un llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no me pregunto. Pero que Dios le dé la sabiduría de cómo poderlo hacer. Nosotros tuvimos un pastor una vez que él contaba la historia que a su hijo, estando ya en kinder, no sé qué en español cómo se diría. Pues bueno, media kinder. Preescolar decíamos en Cuba. ¿Sí debe ser eso? Ya a esa edad el niño le decía a los niños que si no se arrepentían se iban al infierno. Entonces, pues claro, la maestra lo llama y le dice, mira, me preocupa que el niño está aquí echándole miedo a los otros niños. Entonces él le dijo, pero le está diciendo algo que no es verdad. Dice la maestra, no, pero no creo que sea la manera que lo está haciendo, porque Dios es amor. Entonces, pues, le dijo, no, pues yo voy a hablar con él y no se preocupe, vamos a ver cómo hacemos. El niño llega la próxima semana a la escuela, la maestra vuelve a llamar al pastor y dice, no, pero tenemos el mismo problema. Pues estamos hablando acerca del cambio de clima. Esto ha venido ya de años. Que si los hielos están derritiendo, que si las aguas van a subir el nivel, etcétera, etcétera. Y que le dijo que Dios no iba a destruir la tierra con agua, sino con fuego. Entonces, pero a su edad, ya de alguna manera pues está compartiendo lo que va a pasar. Quizás no de la mejor manera, pero capta la atención de alguien, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que entender de que cada uno de nosotros, a nuestra medida, conforme al conocimiento que tenemos, o donde Dios nos haya puesto, tenemos un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Pero me llama la atención porque en la iglesia del día de hoy, el ministerio de evangelismo, vamos a ponerlo así, prácticamente parece ser como de 1 o de 2 personas. No sé cuántos le ha tocado ir... Quizás en otras iglesias nosotros no lo hacemos, nosotros confiamos que usted debe evangelizar donde Dios lo ponga, cuando le dé la oportunidad. Amén. Entonces, pues otras iglesias pues tienen un día a la semana o un día al mes donde van a evangelizar. Entonces, ¿cuántas personas van a esa campaña de evangelismo? ¿3, 2 o el pastor solamente? Si es que el pastor va, ¿no?
Pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque es un llamado para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos el mismo llamado. Pero yo quiero comentarles algo, y perdone que me extienda un poco en esto, porque la semana pasada cuando el pastor Alberto mencionaba este versículo, una palabra agarró mi mente, mi corazón. Y es la palabra rogar. Dios ruega a través de nosotros. Dios ruega. Dice, Señor, ¿cuántas veces no he escuchado yo ese versículo? ¿Cuántas veces no he leído? Se menciona muy a menudo aquí. Pero me llamó la atención porque esta palabra rogar significa primeramente llamar a una persona. La palabra que se usa aquí es la palabra griega para kaleo. Significa para, al lado, kaleo, llamar. Dios está llamando a que vengan, que se acerquen a Él. Pero fíjense que denota llamar, rogar, amonestar, exhortar, pero también apremiar o instar a alguien para que siga un curso de conducta. En otras palabras, salte de ahí y ven por acá. ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, cuando como padres, nuestros hijos empiezan a caminar por un lugar que está un poco medio peligroso, que usted le dice, ay, cuidado. No, usted va y le dice, no, venga para acá, especialmente si son pequeños. Usted los redirige por donde usted quiere que ellos caminen. Usted puede usar las herramientas que tiene, las manos para la orejita o el no sé, ¿no? Pero usted lo que hace es que cambia el rumbo de tal persona. Eso es lo que significa aquí que Dios ruega por nosotros o a través de nosotros. Es Dios diciendo a las personas, no vayas por ese camino, ven por acá. ¿Y cuántos saben o cuántos han experimentado que Dios nunca nos hace el mal? Al contrario, Dios lo que tiene para nosotros, lo que quiere para nosotros es lo mejor. Nos ha dado lo mejor. Y lo mejor es el perdón de nuestros pecados. Un día quizás lo vamos a poder comprender en plenitud. Ahora es como que, bueno, ¿qué más? Yo quiero más. Ya estamos completos en Cristo, dice la Biblia. La salvación es más que suficiente. Todo lo demás es simplemente una gracia de Dios. No son sus méritos, ni su inteligencia, ni su sabiduría, por muy sabio e inteligente que sea, es simplemente la gracia de Dios. Amén. Entonces, Dios, o el hecho de que Dios sea quien ruega a través de nosotros, nos da la idea de que el juicio de Dios sobre esta tierra es tan terrible que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios rogase por medio de nosotros a los pecadores que se reconcilien con Él, ¿cómo sería eso? Yo pensé, Señor, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo harías? Si tomamos esta frase y la aplicamos a las oportunidades que tenemos cuando compartimos con alguien, pondría mucha responsabilidad en lo que decimos. Porque si Dios está dentro nuestro a través de su Espíritu Santo y ruega a través de nosotros, créame que Dios no le va a decir, bueno, si vienes a mí yo te voy a hacer próspero. ¿Será? No. Ni tampoco le va a decir, bueno, si tú vienes a mí yo te voy a sanar todas tus enfermedades. ¿Será? O si vienes a mí yo te voy a hacer famoso, o si vienes a mí te voy a dar tal cosa, si vienes a mí, ¿será ese el evangelio que Dios ruega a través de nosotros? No, no. Reconciliaos pues para con Dios. Dios ruega, mirando el futuro que todo hombre enfrentará. ¿Cuál es? El juicio. Juicio. O nadie quiere pensar en juicio. Soy muy joven para pensar en eso. O estoy muy viejo para pensar en eso. Para que los más adultos no se sientan mal. Este es el futuro que todo hombre enfrentará. Dios tiene la eternidad en mente, pero el hombre, como no conoce lo terrible de la situación, se siente con la libertad de rechazar y desobedecer el mandamiento de parte de Dios, que se arrepientan, que le conozcan. Dios, como juez justo, sabe lo que viene sobre aquellos que niegan a Cristo y por tal manera juega como diciendo, abran sus ojos, conviértanse de sus malos caminos, vengan a mí y yo les daré descanso. Eso es lo que Dios está rogando a través de nosotros. Pablo no fue rebelde a la visión. Pablo entendió que había sido salvado para algo. Dios lo salvó a ustedes para algo. No solamente para que ocupe un asiento en la iglesia y consuma la mitad del aire acondicionado. Especialmente si se duerme. Los que se duermen consumen más aire acondicionado, por eso el resto está sudando. No creo. Pablo entendió que había sido salvado para algo. Dios perdona nuestros pecados, nos lava, nos da vida nueva, nos saca del mundo. Pero entonces, ¿qué hace? Nos envía de regreso al mundo del cual nos sacó. ¿Con qué propósito?
para que llevemos exactamente las buenas nuevas, para que podamos ser instrumentos de reconciliación en sus manos. Mire, si hay algo más que podemos agregar a la predicación de Pablo, es que nunca cambió su mensaje. Nunca cambió su mensaje. Él predicaba el mismo evangelio, tanto para judíos como para gentiles, tanto pequeños como grandes. El mismo mensaje era para los simples, era el mismo que para los poderosos. Nunca lo cambió. Ahora Pablo tenía la oportunidad de predicar este evangelio a otro aún mayor que Festo. Ahora era el rey Agripa. Siempre estaba enfermo ese rey. El rey Agripa estaba frente a Pablo y Pablo, de manera extraordinaria, trae a Moisés y a los profetas en su predicación. Y esto es un detalle que puede que se nos vaya. Jesús no aparece en la historia de la humanidad como un último recurso de parte de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Jesús no apareció, bueno, no tengo a nadie más a quien salvar, se me complicó, ¿qué hago? Jesús, y Jesús durmiendo, no, baja para qué, no. Estaba separado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado a nosotros en los postreros tiempos por amor. Jesús mismo le dijo a los religiosos de su tiempo que ignoraban las Escrituras, las cuales daban testimonio de Él. Escudriñan las Escrituras. Lean, eso habla de mí. Moisés había hablado de Él, los profetas hablaron de Él. Eso lo puede encontrar en Juan 5, versículo 22 de la enseñanza de hoy. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, yo quiero que usted vea cómo es que Pablo ve esta situación. ¿Quién lo libró? Lisias lo libró. ¿Cuántas veces los discípulos una vez lo bajaron por una cesta, otra vez lo guardaron? Todo el mundo hizo algo para preservarle la vida a Pablo. Y Pablo enseguida dice, Dios me preservó la vida. El instrumento que Dios usó, gloria a Dios. Pero Dios es el que preservó mi vida. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, en otras palabras, a los que tienen poder y a los que no tienen poder. No diciendo, escuche bien, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Tal lo que dijeron es lo que yo predico. Nada más. 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Claramente, si usted lee la Biblia, se dará cuenta que Jesús físicamente no fue el primero que resucitó. Amén. Pero aquí está haciendo referencia a que Él es el primero que se levantó por sí mismo de la muerte. Anteriormente, cuando alguien moría y pues Dios resucitaba a alguien usando a profetas o usando el mismo Señor Jesús, después posteriormente a los apóstoles, se necesitaba de la ayuda ¿de quién? De Dios, porque Dios es el que levanta a los muertos. Pero cuando Jesús muere, bueno, ¿quién lo va a levantar ahora? ¿Sí o no? Yo me imagino que quizás los viernes dijeron, ¿quién va a orar por él? Tú, no, yo no. Tú, no, yo tampoco. ¿No? Pero Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y gloria a Dios por eso. Entonces habla del primogénito de la resurrección, el primero de la resurrección de los muertos. Y esto es lo que significa Dios rogando por medio de nosotros. Porque Dios no dice nada fuera de lo que Él ya ha escrito. Si cuando le imponemos al Evangelio o le quitamos parte o le imponemos algo para que suene más aceptable o menos duro o más, pues lo que estamos haciendo es que nos estamos saliendo de las Escrituras. Y si Dios va a rogar por nosotros, Dios nunca se va a salir de lo que ya escribió. Dios, usted no va a encontrar una porción de la Escritura que diga, Dios dijo, pero eliminen eso, voy a cambiar de opinión. Vamos a hacer otra cosa. Eso es lo que significa Dios rogando a través de nosotros. Mire, el hecho de que Pablo menciona a Moisés y a los profetas, lo más probable es que está haciendo una referencia a la transfiguración de Cristo en el monte. Vaya conmigo a Lucas 9, por favor. Y este detalle es importante porque es lo que Pablo va a usar con el rey Agripa. Lucas 9, 28. Lucas 9, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco
y resplandeciente. No tenía ese tipo de vestimenta, pero de repente algo sucedió ahí. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? De su partida. Lucas es el único que menciona ese detalle. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Imagínense eso. La transfiguración delante de sus ojos y estaban como los pobres. Si se durmieron con Jesús, ¿qué esperanza tenemos nosotros los predicadores? ¿Qué clase de ¿cómo lo puedo decir? De evento. Aún sus rostros, sus ropas, todo cambió. Apareció Moisés y Elías. ¿Y ellos? Dice, mas permaneciendo despiertos, ahí se esforzaron. Gloria a Dios. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. En otras palabras, vamos a hacer un servicio aquí y levantamos una iglesia. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, mira qué interesante, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, punto y coma, a él oíd. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, note que Moisés y Elías están hablando ambos de la muerte de Jesús que debía de suceder en Jerusalén. Moisés representa ¿a qué? ¿O a quién? La ley. La ley. Moisés representa la ley y Elías representa aquí ¿a quién? A los profetas. Y ambos, durante este evento, este fenómeno, hablan de la muerte de Cristo para redención de pecados. Ahora, sígame. Tanto la ley como los profetas apuntan al Cordero que Dios mismo había de proveer. Recuerda la historia de Abraham. Que Dios mismo había de proveer para nuestra salvación. Los judíos decían creer lo que la ley decía y decían creer lo que los profetas decían. Pero una vez que se manifiesta entonces en persona delante de ellos, no le creyeron. No le creyeron. Tenían otra visión de quién Jesús debió haber sido. Por tal razón, en el versículo 35, Dios mismo les habla. Conocen la ley y conocen a los profetas, pero este, siendo mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, en él se cumplen ambos, la ley y los profetas. En él. No podemos separar. Bueno, los profetas dijeron la ley. Ambos se cumplen en Cristo Jesús. Y esta es la razón por la cual Pablo menciona a Moisés y a los profetas en su discurso con el rey Agripa. Dice, lo que se había hablado en la ley de Moisés es solo para llevarnos a Cristo. Y lo que hablaron los profetas era para apuntar a Cristo. Como hablamos de Moisés, bueno, mencionamos en Génesis 3.15, no lo busque, simplemente apunte si quiere apuntar. Génesis 3.15, donde Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando aquí acerca de los padecimientos de aquel que debía venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Profetas, bueno, Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y presta atención, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros pues estamos siguiendo hace muchos años atrás la doctrina de Clara y decreta y písalo y todas esas cosas, yo recuerdo que uno de los versículos que siempre sacaban fuera de contexto era este, por sus llagas fuimos sanados. Y hasta teologías hacían de eso. Recuerdo un pastor diciendo una vez,
es que dice ahí que sus llagas, y supuestamente le dieron 39 latigazos, y los médicos dicen que hay 39 enfermedades principales. No, y se hizo un discurso acerca de las llagas, y después que cuando habla acerca dice, por su llaga. ¿Esa llaga cuál es? Es la muerte en la cruz. Una vez, para siempre. Por esa llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Ahora, vemos cómo es que en ambos libros se habla de los padecimientos de Cristo. Por tal razón Pablo menciona esto ante Agripa. Pero algo sucede que me llama la atención, no sé si a lo mejor usted lo ha captado, pero algo sucede cuando Pablo está hablando con el rey y me parece curioso. Quizás podemos aprender algo de aquí. Versículo 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero ahí Pablo entonces no se intromete a estar discutiendo con Festo. Enseguida dice, pues el rey sabe estas cosas. Y otra vez regresa al punto principal. Ya le había predicado a Festo. No se me puede escapar a Agripa. No voy a entrometerme en peleitos de cosas de contienda. El rey sabe estas cosas. ¿Delante de quién también habló con toda confianza? Pues no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Agripa ni respondió. Pablo respondió por él. Yo sé que crees. Mire, esto fue una oportunidad para que Pablo se distrajera. Escuche bien. Con el comentario de Festo. Así lo veo yo. Me llama la atención porque de ser nosotros, enseguida nos volteamos y empezamos a pleitear acerca de cosas doctrinales y se nos olvida que hay otra persona aquí que no ha escuchado todavía el Evangelio. Pablo dijo, no, a mí no me vas a enganchar con eso. Sí, no estoy loco. El rey sabe. Se volteó otra vez, ¿no? Para el rey. No había escape para él. Él no iba a entrar en ese argumento y quizás en nuestro caso hubiésemos volteado y hubiésemos pensado, bueno, ya que preguntó, es una buena oportunidad para volverle a predicar a Festo acerca de Cristo. Y nos hubiésemos involucrado en algún tipo de argumento y con tal de ganarlo, escuche, porque nosotros como cristianos tenemos la tendencia a querer ganar todo argumento. Y deberíamos tratar de ganar todo argumento. Pero el ganar un argumento teológico no es predicación del Evangelio. Al final de todo, cuando usted gana el argumento, si lo gana, la persona sigue sin Cristo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que ser sabios en cómo, cuándo es el tiempo de sacar la espada y cuándo es el tiempo de edificar. Amén. Si hubiésemos hecho esto, o quizás si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos perdido la verdadera oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Haberle predicado a aquel que aún no ha escuchado el Evangelio. Mire, uno de los reformadores de la iglesia dijo lo siguiente en cuanto a la predicación del Evangelio. Nadie tiene el derecho de escuchar el Evangelio más de una vez mientras haya personas que no lo han escuchado ni siquiera una vez. Yo quiero explicarle un poco porque no quiero que usted piense, bueno, ya le prediqué a mis hijos una vez, no se ha convertido, pues ya los dejo ir al... No, voy a un poco a entrar ahí. Pablo no se involucró con el argumento con Festo, ni tampoco le interesó que lo llamara loco. Bueno, la reputación de Pablo era lo menos importante en esta situación. Lo que en verdad importaba era que el rey Agripa escuchara el Evangelio, porque para esto Pablo había sido llamado. Y esto es algo que vemos vez tras vez en este libro de los Hechos. Hombres de Dios, fieles al mensaje, fieles a los que Dios le ha mandado a hacer. Y Pablo enseguida le contesta a Festo, pero regresa a voltear al rey Agripa. No, él sabe de lo que estoy hablando. Tú no ignoras lo que ha pasado. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Si usted nota, Pablo no tiene ninguna intención de dejar ir a Agripa a ningún lugar. Pablo se va a asegurar de que la conciencia del rey quede alumbrada con la verdad, porque es lo único que podemos hacer como predicadores del Evangelio. Al final, que convence el pecado es el Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de ser fieles al mensaje.
Tenemos que pedirles a Dios que nos dé la perspicacia que Pablo tenía, que nos dé sabiduría. Y esto es un rasgo en todos los hombres que Dios usó en su palabra para llevar el mensaje. Eran tenaces, eran sagaces. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos y con aquellos que venían a tentarle para tratar de desacreditar quién él era él. Pero nota cómo es que Pablo le hace una pregunta al rey y él mismo la responde. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mire, yo estaba pensando en esto. Y si alguien nos hiciera esa pregunta a nosotros, o alguien hiciera esa pregunta a usted, pues llama la atención de que esa persona sabe algo. Supongamos que usted no va a trabajar el viernes, supongamos. No haga eso, pero supongamos que usted no va el viernes a trabajar, decide, no voy a ir a trabajar, no voy ni a llamar, me voy para la playa. Ok. El lunes usted va al trabajo y el jefe le dice, ¿dónde estabas el viernes? Yo sé dónde estabas. ¿Qué usted hace? ¿Sí o no? Pues algo sabe. Alguien le dijo, empieza a mirarse, me habré quemado con el sol, ¿no? Cuando los padres les preguntamos a nuestros hijos, ¿qué estás haciendo? Y empiezan ellos a mirar para arriba a buscar qué es lo que van a decir. Uno dice, yo sé lo que estabas haciendo. ¿Sí o no? Sí sucede. Y es lo que Pablo está haciendo aquí con Agripa. Él no lo deja escapar. No le dijo, ¿tú crees a los profetas? Bueno, yo creo. No, yo sé que tú crees. Ya como que lo dejó ahí pasmado, ¿no? Y este tipo de pregunta es con la intención de no dar una salida al oyente, sino de que acorralarle en una esquina donde solamente tiene dos variantes. O acepta el evangelio o lo rechaza. Pero nunca podemos dejar eso como, bueno, cuando tú quieras decidir hacerlo, si un día te motivas, ¿no? No, tenemos que ser intencionales. Mira, le voy a contar una historia verídica que me sucedió a mí. Yo trabajaba con este muchacho, amigo mío de Cuba, y él estaba envuelto en cosas de brujería, etcétera, etcétera. Y un día pues estamos trabajando, teníamos como 1 hora y media de viaje, no había otra opción. Pues yo le pregunté simplemente que qué creía él del Señor. Y él me dice, bueno, qué bueno, ¿sabe? Todas las explicaciones que dan él. Entonces pues él me dijo, lo que yo no entiendo de los cristianos es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y le quiero decir que Dios me dio la gracia para contestar cada una de sus preguntas de una manera afable, de una manera no como sintiéndonos por encima de ellos, pero y recuerdo que en todas estas preguntas que él me hizo, yo pude contestarle y pude, y Dios me usó. Llegamos al almacén, él no tenía quien lo llevara a su casa, pues yo aproveché y también lo llevé. Y dije, no, pues a este tengo que decirle que se reconcilie con el Señor. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuando llegamos a su casa, me dice, nunca he tenido una conversación con un cristiano de esa manera. Nunca nadie me había explicado tan claramente lo que significa amar a Dios o el Evangelio. Y yo dije por dentro, ya, lo tengo ganado. Señor. Le dije, bueno, ¿te gustaría que orara por ti? ¿O te gustaría que oráramos? Y me dijo, no, mañana. Le dije, ¿por qué vas a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Qué tal si mañana no es? No, hoy no. Mañana. Bueno, hacer la larga historia corta, pues nunca tuvimos otra oportunidad. Fue la última que trabajé con él. La última que escuché de él, pues estaba metido de a lleno en las cosas de la brujería. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Bueno, pero de mi parte, ¿qué queda? Yo cumplí con lo que Dios me dio. ¿Sabe? El que trae crecimiento o el cambio es el Señor. Pero si nosotros no somos intencionales, ellos van a pensar que tienen todo el tiempo en la vida, pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Esto es algo que se ve de continuo en la vida de los apóstoles, también en la vida de Pablo, ¿no? Porque esta pregunta es para dar simplemente una solución. O rechazas o aceptas. Nada más. No hay otra alternativa. O se recibe o se rechaza. O estás con Dios o estás en contra de Dios. O recoges o desparramas. No hay una tercera opción. Y esto es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo con el rey Agripa. Mira, y es lo mismo que deberíamos hacer con aquellos a los cuales le compartimos. Especialmente aquellos que no sabemos si los volveremos a ver. Por ejemplo, y aquí quiero regresar con la
declaración que les dije, de que nadie tiene el derecho de escuchar 2 veces, a menos que otra persona lo escuche. Nuestros familiares, con ellos tenemos un poco más de tiempo para sembrar la semilla del Evangelio. ¿Por qué? Porque por lo general pues los vemos, compartimos, etcétera, etcétera. Y ahí nos apropiamos de las palabras de Pablo. Bueno, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Y lo agarramos como que medio suave, ¿no? Pues no tuve la oportunidad, otro día. Bueno, ahí hasta cierto punto pues es excusable. No es que va a estar con su familia cada vez, arrepiéntete, haz una decisión ahora. Porque entonces van a hacer una decisión forzados. Entonces ese no es el punto. El punto es que Dios sea quien moldee el corazón, ¿no? Pero entonces a los desconocidos o a las personas que probablemente no veamos en un largo tiempo, debemos ser intencionales con ellos porque no hay otra manera de saber qué va a suceder mañana. Yo escuché una vez a cierto predicador diciéndole a una congregación a la cual le habían invitado a predicar y nunca más lo invitaron otra vez. Le dijo, yo vengo a ustedes o les voy a enseñar, les voy a hablar como un hombre moribundo. En otras palabras, si lo que me queda son 2 horas, pues les voy a hablar la verdad. Lo que le bajó a la congregación fue, ya usted sabe, nunca más lo invitaron. Pero predicó el Evangelio, sus manos quedan limpias, ¿no? Por lo general, cuando una persona va a morir, pues no tiene tiempo para perder en cosas triviales. Tal persona tratará de dejar todo en orden antes de partir, reconciliarse con aquellos que ha herido o tratará de dar unas últimas instrucciones a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros debemos predicar con esta actitud en mente, porque en verdad no sabemos si tenemos el tiempo o no. Y gloria a Dios que nosotros somos salvos. Bueno, Señor, yo me voy contigo. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Parte de eso fue lo que se predicó la semana pasada. Tenemos que ser intencionales en cuanto a cómo compartimos, o cuándo lo hacemos, o cómo lo hacemos. Porque ya sea que seamos nosotros los que nos vayamos o ellos, pues estamos más cerca del fin. Usted va para viejo, así decían en Cuba. ¿Para dónde vas? Para viejo. Todos vamos en ese sentido. El final de nuestra vida, ¿cuál es? Cerrar los ojos. A menos que Cristo venga por la iglesia y nos vamos en vida en el rapto, gloria a Dios. Pero ¿y si no sucede? ¿Está confiado de que ausente del cuerpo, presente con el Señor? Por tanto, seamos sabios de cómo andamos y aprovechemos los días, aprovechemos bien el tiempo porque los días son bien malos, bien malos. Estamos en eso ya. Bueno, Pablo menciona algo aquí, en lo cual quiero tomar una pausa. Pablo se dirige de manera indirecta hacia el rey Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, pues hablo con confianza, no pienso que ignora nada. Pues esto no se ha hecho en algún rincón. Y ahí yo quiero tomar el tiempo que queda de la enseñanza. Porque quiero tomar esta oportunidad para hablarles acerca de lo que significa vivir de manera pública como cristianos. Pienso que la iglesia o parte de la iglesia o parte de la culpa de la iglesia es que la iglesia ha vivido en un rincón por mucho tiempo. La iglesia tiene miedo a ser rechazada. Tenemos miedo a que nos señalen, tenemos miedo a que nos apunten, tenemos miedo a que nos dejen de hablar, tenemos miedo. Y hemos tomado esta actitud de, bueno, gracias Señor porque me salvaste, pero ya me quedo aquí tranquilo hasta que tú vengas por mí, ¿no? Quiero comenzar con lo que Pablo menciona aquí. Claramente Pablo, dentro del contexto del pasaje, está haciendo referencia a los padecimientos de Cristo. Él no ignora nada de eso se ha hecho en un rincón, porque los padecimientos de Cristo los podemos ver reflejados en la ley de Moisés y en los profetas. Ambos hablaron de lo que debía de suceder. Entonces, Agripa debió haber escuchado de ese tal Jesús. Era una persona que estaba en eminencia. Estoy seguro que todo lo que pasó en Jerusalén, él tenía que haber escuchado algo al respecto. Él sabía o había escuchado de ese tal Jesús. ¿Por qué? Porque aún se encontraban vivas personas que fueron testigos oculares de los días de Jesús. Todavía quedaban. La tumba vacía todavía estaba resonando en Jerusalén. Ahora, yo no he hecho mi estudio acerca de qué sucedió con esa tumba, pero yo creo o dudo que han enterrado a alguien más ahí. Creo que se guardó hasta el día de hoy o la tienen hasta el día de hoy, o si la han encontrado. Todo el mundo cada año ha encontrado la tumba de Jesús, ¿no? Pero la tumba vacía todavía resonaba en Jerusalén. Todavía había testigos que vieron a Jesús resucitado. Y el cristianismo estaba trastornando el mundo aún. No había manera
que Agripa no supiera estas cosas. Él tiene que haber sabido. Mire, una de las principales razones por las cuales el cristianismo es creíble es por la simple razón de que todo el ministerio de Cristo fue público. Fue público. Estaba viendo un video ayer de un evangelista en una zona, lo que le llaman una zona de, no tengo otra palabra, del grupo de LBGT, y ellos se dedican a ir a esos lugares donde predomina pues ese estilo de vida. Y él estaba predicando acerca del amor de Dios, y pues se acercó a esta persona, a este muchacho, claramente pues era homosexual. Se le acerca y empieza a decirle, no, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a nuestro estilo de vida? Y él le dijo, muy sabiamente le dijo, yo no estoy aquí para condenar el homosexualismo. Estamos aquí predicando la salvación en Jesús. Porque tu pecado, en referencia a mi pecado, es el mismo pago. No estoy aquí diciendo que ustedes se van al infierno porque son así, no. Yo estoy hablando de la gracia con la cual Dios me alcanzó. Mi pecado era otro diferente, pero no me hace mejor que tú, ni me hace mejor. Y él lo expuso de una manera bien elegante. Bueno, al final del video, pues yo me fui un poco trastornado, porque en el video, pues le dan golpes, lo escupen, y él siguió. Y decía, Señor, a mí me pasa eso y yo me agüito. ¿Sí o no? Gracias por la congregación. Aquí puedo venir y nadie me tira una piedra. Bueno, por lo menos no físicamente. En la mente, si tuviera una piedra ahora. No, pero decía, ¿hasta qué punto? Pues uno sigue, pero ¿sabe qué? Es un llamado que no es para todos. Es un llamado que no es para todos. Y él siguió hablando, acerca del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios. Y este muchacho le dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, bueno, yo tengo una relación con Jesús. El muchacho homosexual le dice, yo tengo una relación con Jesús. ¿Qué te dice a ti que yo no amo a Dios? Y el muchacho le dijo, pero si amas a Dios, cumple sus mandamientos. Vamos a salirnos del contexto de homosexualismo. Le digo, si amas a Jesús, tú abandonas el robo, la mentira, el adulterio, la fornicación, la borrachera. Tú abandonas, porque eso va en contra de los mandamientos del Señor. Y yo me quedé pensando, ¿hasta qué punto las personas están tan ciegas? De decir, yo tengo una relación, y escuche, porque esto se ve mucho en la iglesia también, no el homosexualismo, pero escuche lo que le quiero decir. Yo tengo una relación personal con el Señor. Es el Señor y yo. Y piensan que Dios no está pendiente de tu acción en público. No, pues Dios es mi corazón. Él sabe en realidad, en lo oculto, en lo privado, que realmente yo hago. Y Dios está diciendo, no, que tu amor sea evidente, que tu testimonio sea evidente, que tu luz alumbre, ¿no? Entonces, la iglesia, siento yo, según lo que he podido estudiar, o lo que he podido ver hasta el día de hoy, es que la iglesia ha vivido en un rincón. Se ha metido en un rincón. Venimos aquí a los domingos, aplaudimos, cantamos, todo, y ya, de ahí quedó. Gracias, Señor, porque me tocaste, gracias porque me ministraste, gracias por esto, pero ahí quedó. La pregunta, ¿será para eso que Dios nos salvó? ¿Para simplemente dejarnos en un rincón? No, yo no creo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros diferente con otras religiones que dicen, bueno, es que a mí en privado Dios se me reveló o me dijo? Bueno, la diferencia de todas las demás religiones del mundo que el hombre ha creado, porque el hombre las ha creado, el cristianismo es la única, y puse religión porque es la única manera como podemos compararlo, es la única donde el objeto de adoración, Jesús, tuvo una vida completamente pública. Ninguna más. Solamente tuve la oportunidad de revisar 3, hacer un research o hacer una, ¿cómo se dice eso? Hacer una búsqueda, gracias. Ve, la gente de aquí está despierta. Hacer una búsqueda acerca de 3. Pero mire, ¿qué sucede con Jesús? Mire el tipo de vida que llevaba Jesús. Cuando nació, aparecieron huestes de ángeles que cantaban y se aparecieron a los pastores de la región, vayan y vean al niño que ha nacido. Hubo testigos de que había un niño que había nacido que estaba en pañales.
Cuando Jesús se bautizó, fue un bautizo público. Cuando subió de las aguas del bautismo, públicamente se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Durante su ministerio en la tierra se rodeó de 12 personas, a los cuales llamó apóstoles, y estuvieron con él las 24 horas al día por un espacio de tiempo de 3 años y medio. Les voy a decir cuántas horas son. Saca la cuenta. 30.660 horas. 30.660 horas para ser discípulo o discipulado por el Señor. Usted viene a la iglesia, o nosotros, voy a incluirme, 2 veces a la semana. ¿Cuántas horas pasamos aquí el viernes? Póngale, 2. Y el domingo, ponle 3 o 4, ya ni sé cuántas son. Empezamos a la 1 y terminamos cuando terminemos, ¿no? La visita no se me asuste. Al final de la semana, ¿cuántas horas pasamos? 5. Ponle 6, vaya. 6. 6 horas. ¿Cuántos años debería pasar usted en discipulado para que se cumplan 30.660 horas? Eso es para dejarle simplemente saber, para que usted tenga una noción de que, wow. Si alguien tiene una calculadora, por favor, sáqueme ahí. Divídame 30.660 entre 52. Le voy a dar el permiso para que saque el teléfono. No sé, ¿sí? 589. Quiere decir que tomaría 589 años. ¿Sí o no? Pues solamente es 52 semanas al año. Y por semana 5 horas. O 6 horas. 580 años. ¿Está correcta? No saque ese cálculo. Bueno, ¿cuántos años lleva aquí en la iglesia? Pero eso lo hizo el Señor de manera pública 24 horas al día. Yo creo que usted piense por un momento. Nosotros tendemos a ser más religiosos en la congregación con los hermanos. Cuando salimos de aquí, vamos a un restaurante, nos ponemos igual que los demás. ¿Por qué se demora? Esto no sirve. Y uno dice, espérate, si Jesús estuviera sentado en la mesa, ¿harías eso? Probablemente no. Probablemente no. ¿Te pondrías malcriado con la gente en la carretera si Jesús estuviera sentado al lado tuyo en el carro? Probablemente no. Probablemente iríamos hasta el límite de velocidad. Entonces, tendemos a reducir nuestro cristianismo a ciertos horarios. Y ahí nos quedamos en un rincón, porque es fácil ser luz en la luz. ¿Sí o no? Es fácil ser luz en la luz. Pero mire, vamos a seguir aquí con lo de Jesús. Ya sabe, tiene que firmar un contrato al salir de aquí, que va a estar en la iglesia 589 años, para que pueda ser discipulado. Y eso es para que hasta Judas, escuche, hasta Judas estuvo ese mismo tiempo. Así que eso no le garantiza a usted nada. Mire, los milagros que realizó, la gran mayoría fueron de manera pública. Alimentó en 2 ocasiones a grandes multitudes, 4.000 y 5.000 personas. Muy buena la exposición que hizo el pastor la semana pasada acerca de eso. ¿Qué tengo yo para dar? No, Señor, pues yo solamente tengo un pez y 3 panes. Vamos a hacer algo con eso, ¿no? Durante toda su vida estuvo delante de los ojos de todos. Incluso en una ocasión preguntaron, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Pues sabían quién era él. Durante su ministerio su mensaje fue de manera pública y siempre fue el mismo. Sus padecimientos en manos de los romanos fueron de manera pública. Su injusto juicio delante de Poncio Pilato también fue de manera pública. Suelten a Barrabás, ¿no? Su muerte por crucifixión y sepultura fueron de igual manera. Su resurrección de entre los muertos fue de manera pública. Se presentó no solo a sus 11 discípulos, ya Judas había muerto,
11 discípulos, sino que se presentó a más de 500 hermanos a la misma vez. Y cuando ascendió a los cielos, todos los discípulos lo vieron ir. Cuando Cristo regrese por la iglesia, según Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo le verá. Ahora, yo quiero que usted entienda, si usted quiere realmente estudiar el cristianismo y ver de verdad por qué cree lo que cree, investigue, estudie. Dios no está diciendo que se van a descubrir que en verdad no. Es que las pruebas históricas están ahí. Las pruebas históricas están ahí. Es más, le digo, hasta el día de hoy usted está en el año 2019, después de Cristo. Cuando converse con un ateo, pregúntele, bueno, ¿en qué año estamos? 2019. Ok. Hasta el día de hoy, todas las demás religiones, o sectas, mejor dicho, tienen algo también en común. Y es que tal ministerio lo recibieron de parte de algo o de alguna divinidad, pero fue en privado. Tomen los mormones, por ejemplo. Los testigos de Jehová. Los budistas. Fue todo en privado. Nadie sabía nada. No, se me presentó la cosa. Y no quiero considerar solamente los de afuera. ¿Cuántos ministerios no se han levantado hoy donde Dios nunca hizo nada en público? Sin embargo, dicen, no, Dios me reveló en lo privado que yo voy a. Siempre ha sido un peligro el hecho de que alguien diga que un Dios de minúscula le reveló tal cosa, porque no hay forma de probar que es verdad, no hay testigos oculares. El hombre en su estado caído siempre buscará la manera de hacer las cosas, de hacer las paces con Dios, y por tal razón se verá involucrado en muchas prácticas religiosas para alcanzar lo que busca. Y esta es otra diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Porque las otras religiones hay que hacer sacrificios para mantener a ese Dios contento. El cristianismo es el único donde el Dios que servimos se hizo sacrificio por nosotros. Ningún otro. Mire, aún nosotros como cristianos no estamos apartados de este principio. Nuestras vidas son públicas. Vivimos el evangelio fuera y dentro de la iglesia. Estamos expuestos a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. La manera en la cual vivimos nuestras vidas debe ser constante en todo lugar. Mire, usted no sabe la tristeza que da cuando uno se entera de que en el trabajo, fulanito de tal, él va a la iglesia. Si ese hombre es. Y uno dice, ¿y en la iglesia por qué tiene el arito? ¿Le dicen hermano a alguien que se llama Juan aquí? No. Hermano Juan, San Juan, por favor, ¿no? Y fuera de la iglesia. Y la pregunta es, póngase a pensar por un momento, ¿por qué tendemos a ser diferentes aquí que afuera? Ahora, no estamos hablando de perfección, escuche, porque ninguno vamos a llegar a ese grado. Pero cuando pecamos afuera, ¿pedimos perdón de la misma manera que cuando pecamos contra nuestros hermanos? Debería ser. Si el vecino al lado de su casa le tiró un huevo por la ventana y usted agarró otro huevo y se lo tiró por la ventana, ya usted pecó. Porque está viendo mal por mal. ¿Sí o no? Si le tira el huevo por la ventana y se encuentra con el vecino, usted va a decir al vecino, mire vecino, ¿sabe que me equivoqué? No debía haber hecho eso. Déjeme yo voy a limpiar la casa. No, es la manera que puedo yo de retribuirle. No, usted va y se reconcilia con el vecino. Pero acá, no, él no es de la iglesia, no entiende los principios bíblicos del. No, si en la iglesia pide perdón, afuera también debe pedir perdón. Si en la iglesia es humilde o trata de ser humilde, pues afuera trate también de ser humilde. ¿Sí me entiende? Nuestras vidas son públicas. La manera en la cual vivimos nuestras vidas debe ser constante en todo lugar. Si andamos en luz, tal y como Dios es luz, no tenemos nada que ocultar. Y eso nos lleva a tener ¿qué? Comunión los unos con los otros. Póngase a pensar cuando usted peca, escuche, cuando usted peca en contra de alguien y su corazón se empieza a amargar, ¿qué es lo primero que hace? Deja de congregarse. ¿Sí o no? Es una respuesta natural. Es una respuesta natural. Porque se siente, convencido de pecado, se siente como que
O mientras menos me vean, la gente se da cuenta de que yo en verdad estoy haciendo tal cosa. ¿No? Si andamos en luz, tal y como Dios es luz, pues no tenemos nada que ocultar y eso nos lleva a tener comunión, compañerismo con nuestros hermanos. Si en verdad a veces tenemos nuestros roces, escuchen, con ellos, o sí o no. Pero ¿cómo es que Dios afila el hierro con el hierro? Hay que tocarse, ¿no? Y las chispitas vuelan, ¿no? Pero ¿qué está haciendo Dios? Nos está afilando, nos está afilando. ¿Usted iría a la guerra con una espada que no tiene filo? Bueno, el otro día me tocó hacer eso. Me fuimos de vacaciones a las montañas, me dio un machete que no tenía ni filo. Pasé un trabajo para cortar una rama. Al final terminé con todo el brazo calambrado. Y le dije a mi hija, cuando llegue a la casa voy a tener que limarlo. No hay nada peor que cortar algo. ¿Nunca has cortado un bistec con un cuchillo que no te filo? No de los siguientes, solamente los de la derecha están contestando. Es bien, ¿verdad? Va a cortar un pan con un cuchillo que no tiene filo, aplasta todo el pan en medio. Mejor lo parte con la mano. Pero ¿cómo es que Dios nos afila? ¿Para qué? Para que podamos ser certeros cuando Dios nos quiera usar. Amén. Ahora, si en verdad tenemos a veces nuestros roces con nuestros hermanos, porque sí pasa, si pecamos contra ellos de manera pública, escuche bien, nos debemos reconciliar de manera pública. Eso no está en la Biblia, va a estar. Cada uno de nosotros somos cartas abiertas y de igual manera Dios trata con nosotros. ¿Recuerden la historia de Coré, Datán y Abiram? ¿No la recuerdan? Bueno, lea la Biblia. Ténganlo en el Antiguo Testamento. Se pararon delante de Moisés y le dijeron, shh. No, Dios también nos habla a nosotros, porque tenemos que hacerte, te sientes el ungido, no sé qué. Y Moisés le dijo, bueno, pues Dios me llamó. O sea, yo no me levanté, Dios me llamó. Pero vamos a hacer una cosa, mañana vengamos con nuestros incensarios y vamos a ver a quién Dios representa. Y los muy caraduras se representaron con incensarios y todo. ¿Y qué sucedió? Profanaron el nombre de Dios en público, retaron a Moisés y a Aarón en público y Dios hizo el juicio de manera pública. Todo se lo tragó la tierra. Cuando los amigos de Daniel decidieron obedecer a Dios de manera pública, le dijeron al rey, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu imagen. O sea, nosotros confiamos de que Dios es el único Dios que merece obediencia y reverencia. Él nos puede librar de tu mano. Pero si aún así no lo hiciere, pues sepa, oh rey, que nosotros tampoco lo vamos a hacer. ¿Y qué sucedió? 7 veces más caliente. Aún los soldados que fueron, yo lo voy a hacer, quedaron muertos. ¿Cómo Dios los recompensó? De manera pública. ¿Cuántos echamos en el horno? ¿Eran 3? Ahora veo 4. Y el otro tiene la imagen del Hijo de los Dioses. ¿Quién estaba ahí con ellos? Jesús. Y algo que mencionó el pastor Alberto la semana pasada y dije, wow, Señor, gracias porque tú te revelas a nosotros en los momentos más negros. O sea, Dios no se apareció al principio y le dijo, no, Nabucodonosor, yo soy y lo voy a proteger. No fue hasta que fueron echados que entonces Dios se manifestó. No fue hasta que Daniel fue echado en el foso de los leones que entonces el ángel apareció. Cuando Pedro intentó pretender ser más bueno que Dios, o de Cristo, para que no fuera a la cruz en presencia del resto de los discípulos, no, que nada te acontezca. ¿No? Jesús lo arrepintió de manera y duramente. En el mismo capítulo le dijo, Pedro, qué revelación, cuando dijo, tú eres el Cristo. Y unos cuantos versículos más abajo, apártate de mí, Satanás. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. ¿Qué le enseña eso a nosotros? ¿Qué nos enseña a nosotros? Que estamos propensos, si no nos cuidamos, que Dios nos use y de repente Dios venga también a guácata, nos dé una chancletada. O un barazo. Duele más. Cuando Dios se le apareció a Pablo de camino a Damasco, lo hizo de manera pública. Lo entraron por la mano a Damasco porque estaba ciego. Mire, le digo lo siguiente, cuando Dios llama ministerio, también lo hace de manera... Hechos 13:1, vaya conmigo ahí por favor. Hechos 13:1. Ya nos vamos sobre el final, me quedan 7 páginas, ya casi. Hechos 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Aquellos que escuchaban la voz de Dios y aquellos que sabían las escrituras. ¿Sí me sigue? Ok, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces no es una fuerza, es una persona. Habla. Dijo el Espíritu Santo. ¿Pero tiene voluntad de esa persona? Pues claro que sí. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mira, cuando a alguien se le presenta y le diga, no, el Espíritu Santo es solamente una fuerza, le dice, no, vamos a este versículo. Tiene voluntad. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Había bastantes personas ahí y los despidieron. Está hablando en plural. Quiere decir que el llamamiento de Pablo y Saulo, de Bernabé y Saulo, a la obra que Dios los estaba llamando fue una manera pública, fue un llamamiento público y públicamente los enviaron. Mira, la razón por la cual les menciono esto es porque hay tantos por ahí que quieren vivir sus vidas de manera privada. Aún siendo cristianos, no se congregan, tienen en poco la iglesia, no sirven en nada si es que se congregan, y aún así sin una vida pública delante de los hermanos o sin ser parte integral de una congregación local, ellos aseguran que Dios los llamó al ministerio, a servir la misma iglesia de la cual no se congregan. ¿No? ¿Por qué será? Porque no viven vidas públicas, no son abiertos, no son genuinos. Al final, ¿qué sucede? Abren sus propias iglesias y el resto de la historia ya usted la conoce. Son aquellos que salen en las noticias con cargos penales, terminan abusando de las iglesias, trastornan la fe de muchos. Aquel que quiera servir al Señor de manera pública debe ser llamado por el Señor de igual manera. Esto significa que su vida debe estar abierta delante de la congregación, debe ser genuino todo el tiempo, debe practicar la transparencia a todo tiempo y no se trata de ser perfecto, se trata de ser transparente. ¿Quién aquí no lucha con tentaciones? ¿Quién no lucha? ¿Quién no lucha con tentaciones? Ya me asustaron algunos. Y estamos en la presencia de... Todos luchamos. Todos tenemos nuestros días que nos estamos bien fuertes, como Pedro. Tú eres el Cristo, y le digo, oh, gloria a Dios. Y tenemos otros días que Dios nos dice, apártate de aquí, ¿no? Enderezate el camino porque estás un poco... Todos tenemos nuestros días. Pero significa entonces que vamos a pretender solamente tener los días buenos y contar a las personas los días buenos que tenemos. Algunos notaron quizás, cuando yo llegué aquí llegué un poco cacao, no sé quién lo notó. ¿No? Pero es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro llamado. No vamos a ocultar, pastor, ¿cómo está? No, en bendición, en victoria. No, estoy frustrado, estoy así o me siento así, pero no, pues vamos a orar. Dice la Biblia que esté cargado, que haga ¿qué? Oración. No, vamos a orar entonces, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos, pero hablando acerca de la transparencia, no es que simplemente vengamos a contar las victorias, por eso sí nos fascina. Le prediqué a 500 gente y se convirtieron 700. ¿Y por qué no contamos cuando decimos le prediqué o tuve un argumento con un testigo de Jehová y me cayó a palo? Me ganó. ¿Por qué no? Tenemos por naturaleza la tendencia a presentar solamente las victorias, las oraciones que Dios contesta. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo decimos también a las personas las que Dios no ha contestado? Las que Dios no ha contestado. Mire, no se trata de ser perfectos, tenemos que ser transparentes, tenemos que tratar de pelear en contra de los deseos de nuestra carne, que siempre quiere ser reconocida o vista como que siempre está en victoria. No siempre estamos en victoria. Tenemos nuestras victorias y tenemos nuestras derrotas. Amén. Mire, durante mi vida de cristiano, desde hace 21 años, no tenía que haberle dicho eso. Me siento viejo ahora. Yo me convertí a los 5 meses de nacer. Nah. Desde hace unos años he conocido a muchos cristianos que quieren ministerio.
Pero escuche, no viven vidas abiertas delante de la congregación. Son personas muy privadas. Entonces, ¿cómo puedo servir a una congregación de la cual no quiero ser parte? ¿Ve que no tiene sentido? No tiene sentido. El presidente de una nación tiene que ser nacido ¿dónde? En esa nación. Porque conoce la cultura, conoce la constitución, conoce la historia, conoce... ¿Sí me entiende? Sí, lo mismo sucede con la iglesia. Cuando Dios levanta a alguien en una congregación para ministrar, ya sea en el pastorado o en la música o como maestro, esas personas llevan ya un tiempo en la congregación conociendo a la congregación y la congregación conociéndolos a ellos. Tenemos una vida pública. Nos abrazamos, nos reímos, lloramos, oramos los unos por los otros. ¿Qué mejor manera de servir entonces las personas que habitan en público conmigo? Pero una persona que nunca viene a la iglesia, que no se congrega, que no sé qué, de repente quiere ser pastor de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo vas a servir a las personas si ni las conoces? Y no solamente que ni las conoces, ni las quieres conocer. Tampoco. Entonces, Dios tiene una manera peculiar de llamar personas, ¿no? Y Dios a los que llama son simplemente pecadores, salvos por gracia. Amén. Dios tiene una manera peculiar de llamar personas a servir en su reino. Dios tiende a tratar con aquellos que llama y lo hace de manera pública. Mire, esta es una de las razones por la cual siempre debe haber un tiempo de espera y de prueba antes de que alguien comience a trabajar en la obra de Dios. La vida pública de la iglesia se hace evidente en las comunidades donde vivimos, en los trabajos donde trabajamos, o en las escuelas donde estudiamos. La iglesia no puede reducir su vida de iglesia solamente a los días de iglesia. ¿Sí me entendió? La iglesia no puede reducir su vida de iglesia solamente a los días de iglesia. Había una congregación, no le voy a decir dónde está. Había una congregación, no está en Estados Unidos. Había una congregación donde el pastor una vez conversando conmigo me dijo, no, que imagínate, yo tengo que estar al hilo, en todos lados. Porque la mayoría de la gente de la congregación era de esa misma zona. Me dije, si voy al mercado, ahí me encuentro con fulano, con fulano, con fulano, con fulano. Si estoy manejando, de repente el carro al lado mío, pastor, Dios te bendiga. O sea, me decía, yo tengo que andar todo el día así. Lo cual es bueno porque nos mantiene a nosotros como, exactamente, tenemos que rendir cuenta, estamos siendo ejemplo a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre ponemos la carga sobre los pastores? ¿Por qué nosotros como cristianos no hacemos lo mismo? ¿No? Podríamos poner eso en práctica igual. Bueno, ¿qué tal si Juanito me ve, no importa, porque él es igual que yo? El pastor anda por ahí. Gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mire, usted sabe, le voy a ser sincero y honesto. Sincero y honesto. Cuando usted me invita a su casa, si me invita a su casa, usted no tiene que limpiar la casa para cuando vea. ¿Sí o no? Los hombres dirán, gloria a Dios. Porque aún así, escuche, aún así a veces tendemos a, viene el pastor. Viene el hermano Juanito. Viene el pastor. De repente uno entra y dice, oye. Y el esposo todo cansado ahí porque fue que le tocó hacer toda la limpieza. ¿Sí me entiende por dónde vengo? Se lo estoy haciendo un poco relajado, ¿no? Si usted me quiere invitar a limpiar su casa, pues gloria a Dios. Pero si no limpia, gloria a Dios. Yo no voy a su casa, a visitar su casa, a inspeccionarle su casa. Bueno, déjame ver si te doy la membresía o no. A ver. No tienes el ministerio de la limpieza. No. ¿Es para qué? Para convivir, es para tener tiempo los unos con los otros. ¿Amén? Ahora, tiene que cocinar. No, mentira, pero no. Hay que manejar muy lejos. Como cristianos tenemos que estar dispuestos a estar expuestos ante los ojos de los demás, especialmente ante los ojos de nuestros hermanos. La razón de esto es porque es fácil tener un mal comportamiento delante de las personas del mundo. Todo el mundo lo hace. En el trabajo todo el mundo habla con malas palabras, pues yo también. No me van a decir nada. Pero en la iglesia, ¿qué sucede cuando usted dice una mala palabra? Enseguida todos los hermanos hacen, y usted se siente como que, Señora, es lo mismo que hiciste con Coré, con Datán y Abiram, que me trae la tierra. No, uno se siente mal, ¿no?
Para ellos es normal maltratar a su esposa, faltarle respeto al esposo, ser iracundo, maldiciente, pendenciero, infiel, egoísta, etc. Pero el hacer esto delante de los hermanos de la congregación es completamente diferente, porque entonces será corregido firmemente. Firmemente. Yo recuerdo que yo conocí un cristiano, era un cristiano, o es un cristiano, pienso yo. Se le dio a los ojos detrás de todas las mujeres que pasaban. Estaba hablando con él y de repente pasaba la hermana. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? ¿No te corresponde? No, es que Dios entiende mis debilidades, Dios está trabajando. Bueno, que trabaje rápido. Que trabaje rápido, porque aquí eso no va a trabajar. Así que vamos a orar. ¿No? No. Afuera quizás es normal. En el trabajo todo el mundo mira a todo el mundo se mete con todo el mundo y no pasa nada. Y en la iglesia, el comportamiento es diferente, pero ese comportamiento debería ser igual, el de la iglesia, afuera de la iglesia. Debería ser igual, tiene que ser igual. Mi mamá decía, no tiene, debe. No, tiene que ser igual, es obligatorio que entremos, que nos vistamos del Señor Jesús. Amén. Para algo nos limpió de nuestras maldades, no para seguir viviendo en ellas. Dios usa a su iglesia como un hospital para pecadores. Amén. Pero también es un centro de rehabilitación para santos. Qué bueno que te rescaté así todo podrido como estabas. Ven para acá. Y aquí te vamos a entrenar a caminar por ahí. Para que también seas instrumento para volver a sacar a aquellos que también están allá. Es un ciclo. Dios está en el negocio de reciclar. ¿Sí? Ok. Te saco del mundo, te limpio, te envío otra vez al mundo. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, porque es allí donde aprendemos a perdonar, a ser restaurados, a ser fortalecidos, a ser corregidos, a ser instruidos, preparados para toda buena obra. Mira, sea cual sea la obra que Dios nos quiera confiar. No, yo solamente quiero estar en la alabanza. ¿Será que quieres ser visto de los demás? Pues si ese es el caso, te vamos a sentar atrás. Nada te ve. ¿No? ¿O quieres solamente enseñar para qué? Para ser visto de los hombres, pues tampoco es así. ¿No? Uno de los ministerios más descuidados que a nadie le gusta es el ministerio de la intercesión. Porque eso requiere disciplina en su casa, orar y nadie lo ve. Ni nadie viene y le dice, hermano, gracias por la oración, de verdad que Dios lo usa grandemente. Nadie, pasa inadvertido. ¿Sí o no? Si usted lo ha probado, estoy orando por alguien, Señor, y Dios hace la obra y ni siquiera lo reconocen. Pero ese es el que a nadie le gusta porque no lo reconocen. Gloria a Dios por aquellos que dicen, a mí no me interesa. Así debería ser para todos, ¿no? Pero Dios hace esta obra de manera pública porque así, si Dios lo llama ministerio o servicio, cada hermano sabe de dónde Dios ha sacado a tal persona y lo que ha hecho en la vida de tal persona. No piense que puede vivir una vida privada de la congregación o apartada de la vida de la iglesia y que Dios lo va a llamar a un servicio público en esa misma iglesia. Así Dios no trabaja. Así Dios no trabaja. Mire, y le voy a decir una cosa. Nosotros hemos tratado y Dios nos ha, ha sido bueno con nosotros. Te lo digo. Porque nosotros nunca nos propusimos, y si usted lleva, aquí no hay nadie que está desde el principio con nosotros, ¿o sí? Los únicos que quedan ahí raspaditos es el pastor Alberto y pero así, nosotros hacíamos CDs. ¿Alguien recuerda cuando hacíamos CDs? ¿Sí o no? Y hay muchas iglesias, y no es por criticar las iglesias, pero escuchen. Hay iglesias que contratan músicos para que toquen los domingos. La pregunta es, ¿cuántas personas de esas verdaderamente están viviendo en santidad? Que uno sepa, ni se congregan algunos. Porque los domingos andan de iglesia en iglesia ministrando al Señor. Nosotros siempre dijimos, Señor, los que tú vas a levantar, que sea de la iglesia. Todos los ministerios, maestros, ancianos, músicos, que sean de la congregación. Y vemos cómo Dios ha venido levantando dentro de la misma congregación maestros, sugieres, pastores, etc. Y queremos que Dios va a hacer lo mismo de igual manera, va a continuar haciendo lo mismo. Porque no es lo mismo a quien que venga de afuera, que no conoce y diga, yo tengo un título de teología de este tamaño. Ah, bueno, venga, pastor de la iglesia.
y no conoce a la congregación no lo conoce. No es lo mismo que alguien que Dios levanta dentro de la congregación. Eso siempre ha sido una bendición. Y ahí vamos a seguir perseverando. Amén. Así que no me presente ni a sus primos ungidos ni a sus tíos apóstoles. Dios no ha trabajado escondido en algún rincón. Su creación es evidente a todos, aun aquellos que la niegan. La venida de su Hijo Jesús también fue evidente a todos aquellos en su tiempo. Tanto su vida, muerte y resurrección fueron de manera pública. Ha dejado a su iglesia para que sea testigo público de su obra redentora. Ha escogido pecadores salvos por gracia para que sirvan en su reino mientras sirven a su iglesia. Y ese servicio también es público. Pero el trato que Dios obra en sus hijos, escuche bien, el trato que Dios obra en sus hijos también lo hace de manera pública. En la gran mayoría de los casos, cuando tales personas no quieren esa publicidad, niegan la obra que Cristo mismo quiere hacer en ellos. Mire, muchos hoy quieren servir en público, pero se niegan a ser tratados por el Señor en público. Están más interesados en mantener sus vidas en lo privado para que nadie se entere de donde Dios lo está tratando, que al final terminan viviendo vidas dobles. Usted no sabe lo triste que es eso. Mira la diferencia. Nosotros fuimos pastores de niños, o maestros de niños, maestros de niños hace muchos años. Y parte de los padres, o algunos de los padres de esos niños, eran considerados en la congregación como fulano de tal. ¡Wow! Y una vez pues hablando en una clase con los niños, estamos hablando acerca, ni me acuerdo ni de qué, y uno de ellos dijo, ¿mi papá y mi mamá en la casa? Aquí son unos santos, pero allá. Y eso da tristeza. Eso da tristeza. Y yo dije por dentro, wow, pero ¿por qué la necesidad? Y alguna vez pues tus papás reconocen cuando se equivocan. Ellos nunca se equivocan según ellos. Usted no sabe el daño que se hace. Porque todos como padres cometemos errores, ¿sí o no? O nunca se ha equivocado. Dios nunca se ha equivocado. Y gloria a Dios por eso. De ese aprendemos. Pero nosotros nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, ¿reconocemos que nos equivocamos? Porque así es que ellos también aprenden de que, wow, espérate, mis papás no son perfectos. Nuestros hijos no son perfectos, nuestros hermanos no son perfectos, los pastores no son perfectos, los que están en la puerta no son perfectos, los de la cocina tampoco son perfectos. Pero entonces, si queremos aparentar algo, pues vamos a vivir vidas desastrosas, porque vamos a mantener lo privado que verdaderamente somos, mientras en público pretendemos hacer otra cosa. Tenemos que hacer lo mismo aquí, allí y allá. Amén. Si en su vida de su hogar o fuera de la iglesia es diferente a la que usted vive delante de los hermanos, déjame volver a repetir, si su vida en su hogar o fuera de la iglesia, es diferente a la que usted vive delante de los hermanos, déjeme decirle que en verdad usted es lo que es allá afuera. No es lo que es aquí, lo que es allá afuera. Ningún árbol puede dar un fruto diferente del que tiene que dar. El buen árbol da y el mal árbol da. Son evidentes, son visibles. Mire, los rincones se usan para ser escondidos. Y Dios no trabaja con sus hijos a las escondidas. Dios no trabaja con sus hijos a las escondidas. Si en verdad Dios trabaja de manera individual con sus hijos, Dios no lo hace en privacidad. Dios siempre se encarga de que estemos en luz. Todas nuestras obras están expuestas, abiertas, delante de todos. Somos cartas leídas por todos. Nuestras obras están delante de todos los hombres a todo tiempo y con ellas podemos glorificar a Dios o deshonrar su nombre. Parte del Sermón del Monte dice que vuestra luz o vuestras obras alumbren delante de todos los hombres para que entonces ellos puedan glorificar a tu Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras alumbren. Entonces, pues la exhortación simplemente es, salgamos pues del rincón donde se está escondiendo, o donde nos estamos escondiendo, o donde se ha escondido, salga de ahí, a la luz y a la comunión con Dios. Porque Dios no obra en un rincón. ¿Quieres servicio?
porque Dios le va a dar un ministerio, porque ya Dios le dio un ministerio. Pero para poder ejercerlo de manera pública, nuestras vidas tienen que ser de igual manera públicas. Amén. Póngase de pie, por favor. Mire, quizás usted sea uno de esos que hace más énfasis en ser o dar testimonio de que es cristiano solamente en la iglesia y se descuida fuera de ella. Si ese es su caso, quiero decirle que usted simplemente se está escondiendo de Dios. Usted está viviendo en un rincón. Y Dios quiere sacarlo de ese rincón. Porque Dios lo que quiere con nosotros es que nuestras vidas sean la misma fuera y dentro de la iglesia. Si en la iglesia usted es pacificador y fuera de ella es pendenciero, ahí hay una incongruencia. Si en la iglesia usted ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, pero fuera de la iglesia usted la trata de una manera que deshonra a Dios, es también incongruente. Si como jóvenes en la iglesia hablamos de las Biblias y en la escuela hablamos de cosas que deshonran a Dios, hay una incongruencia. Y lo que Dios quiere hacer, déjeme decirle, Dios quiere ponernos en el mismo lugar. Dios no quiere que estemos en dos aguas. Dios no quiere que estemos pretendiendo ser algo y siendo otra cosa diferente. Pero para eso es necesario que nuestras vidas estén expuestas delante de todos. Y eso no significa que usted venga y ponga todos sus pecados en la mesa. Pero que dejemos de pretender o de tratar de ser alguien que verdaderamente no somos con la intención de impresionar, o de que el pastor me dé un ministerio, o que el pastor me haga un llamado, o que las personas de la iglesia piensen o vean que yo soy maduro o madura. Eso es lo que no queremos hacer. Y en eso es lo que no queremos caer. Entonces yo quiero pedirle, si usted se encuentra en este lugar y hay una de esas personas que se da cuenta, ¿sabe qué? Hago más énfasis en la santidad cuando estoy en la iglesia, no cuando estoy fuera de la iglesia. Necesito cambiar eso. Necesito trabajar, no sé por dónde empezar. ¿Por qué no viene? Le pida al Señor que le ayude. Queremos orar por usted. A fin de cuentas, usted no se puede esconder delante de Dios. Confiaré que usted lo hará en su casa. Pero estoy seguro que hay personas aquí que están pasando por esta situación. No vamos a demorar el servicio. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de considerar nuestra condición. Tantas cosas que tú has hecho en nuestra vida de manera pública, donde nadie puede negar tu obra, no solamente salvadora, sino santificadora en nuestras vidas. Muchos a nuestro alrededor quizás pueden decir, no eres la misma persona que eras hace un año atrás, o hace meses atrás, o hace mucho tiempo atrás. Y gracias, Señor, porque tú nos cambias y el fruto se hace evidente delante de todos. Pero yo te quiero pedir hoy por aquellos que son más cuidadosos delante de la congregación, pero no fuera de ella. Fuera de la congregación se permiten ciertas libertades, son permisivos con ciertos pecados,
ceden a diferentes tentaciones, las cuales cuando tienen que ver con alguien de la congregación o dentro de la congregación, la superan. Y la pregunta es, ¿por qué afuera no y adentro sí? Y Padre, queremos que nuestras vidas sean una, que seamos uno, que seamos hombres y mujeres sin doblez. No estamos hablando de perfección, porque no podemos. En este cuerpo de muerte aún no podremos. Llegará un día donde tendremos cuerpos glorificados. El pecado no será parte de nuestra vida, ni las lágrimas, ni el dolor serán parte de nuestra vida. Y por eso te damos gloria y honra. Pero aún hoy, sufrimos los estragos del pecado. Yo te quiero pedir simplemente que tú nos hagas, Señor, atentos a nuestra condición. Que estemos atentos a cómo vivimos nuestras vidas fuera de la iglesia. A ti no te podemos engañar. Tú estás en todos lados. Yo te pido que tú nos ayudes, como iglesia, que tú nos ayudes. Crea una conciencia en nosotros de vivir una vida que honra tu nombre aquí y también fuera. Independientemente si se burlan, si nos critican, si nos borran, si nos evitan. A fin de cuentas, Señor, la eternidad la pasaremos contigo, no con los hombres. Habrán hermanos en la congregación, pues claro, ahí. Pero que nuestro pensamiento no sea en agradar al hombre. En el momento que tratemos de agradar al hombre, ya no somos siervos tuyos. Ya no somos. Es una imposibilidad. Así que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Te pido por la iglesia. Te pido otra vez por los niños, que quizás en su fe son un poco más débiles. Te pido que tú los fortalezcas. Y también a nosotros como padres, que tú también nos fortalezcas, dándonos la sabiduría necesaria para poder instruirlos y para poder vivir vidas que ellos quieran un día imitar de igual manera. Que podamos llegar a decir con plena convicción, tal como el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Son palabras que nadie hoy se atreve a decir, porque pone mucha responsabilidad en nuestra manera de vivir. Pero Señor, ¿será que es imposible? ¿Será que no podemos vivir vidas que te honren y que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo? Tú nos has dado el Espíritu Santo, tú nos has capacitado para hacerlo. Simplemente que hemos decidido no hacerlo. Así que te pido que tú nos perdones primeramente y que tú nos ayudes. Queremos ser imitadores tuyos. Que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras amistades también quieran servirte a ti por la obra maravillosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Pido que bendigas la iglesia, que tú nos encamines, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Gracias, Señor, te doy por este día. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Su iglesia dice amén.